Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Bendiciones para todos. Señor, siempre esté con ustedes, les guarde y les ayude en todo tiempo, en todo lo que ustedes emprendan. Quiero leer un pasaje bíblico que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículo 5 y 6. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bendito el nombre del Señor. Todos nosotros, cuando éramos niños y empezamos a estudiar, teníamos sueños. Tal vez en algunos se cumplieron sus sueños y en otros no. Y me refiero a sueños de grandeza, de éxito, de trabajo, de alcanzar una profesión, etc. Y bueno, algunos vieron truncado su sueño y tuvieron que dedicarse a cosas que no querían o que nunca pensaron hacer, pero tuvieron que limitarse a esos trabajos que no era su aspiración, pero las circunstancias le obligaron a ello. Y en cualquiera de las áreas que nosotros estemos proyectados o estemos trabajando ya, tal vez nos hemos logrado a nosotros mismos perfeccionar esa labor y encontramos que somos buenos para esas cosas. Que en el trabajo hemos destacado, que sabemos cómo hacerlo y ya estamos dedicados a eso con todo nuestro corazón porque eso es lo que hemos logrado alcanzar. Pero lo que la gente no ve es que, amado hermano, siempre hay una bendición que viene del cielo para aquellos que de alguna u otra forma se relacionan con Dios. Esta bendición material, porque estamos hablando de bendición material, es una bendición como especie de recompensa a causa de que la persona cree en el Señor y también le concede al Señor algo que la persona tiene. Y Dios no es deudor de nadie. Dios siempre recompensa a aquel que le da algo a Dios. En este pasaje que hemos leído, Pedro no le dio dinero a Dios. Él no le dio al Señor dinero, no le dio cosas que hoy conocemos como diezmo, ofrenda. No, Pedro no le dio dinero. Pedro le prestó la barca. La barca era su instrumento de trabajo de Pedro. Pedro estaba en la orilla. Estaban lavando las redes, remendando las redes. Y esperaban que otra vez llegara la noche para poder pescar, porque usted sabe que la pesca siempre se hace de noche, ¿no? Especialmente de madrugada. Es donde el pez sale, ¿no? Los cartúmenes aparecen, la cantidad de peces. Entonces en el día, por la misma luz del sol, los peces se sumergen y no están a la orilla. Ellos tienen que estar siempre bogando mar adentro, remando hacia adentro, porque los peces más están al fondo. Así que aparece el Señor en el día, donde los pescadores todos, con sus barcas ahí varadas, estaban que remendaban y lavaban sus redes. Y el Señor se acercó a Pedro. Pedro era pescador. Y le pidió a Pedro
que le permitiera subir a la barca, porque él quería predicarle a la multitud que había allí en esa orilla. Había una gran multitud que le seguía y él quería hablarle, pero él no podía hablarle cerca de la gente porque la gente se aglomeraba y se empujaban. Entonces él buscaba estar un poco retirado donde no tuviera alcance de las personas y de ahí poder hablarles a todos y todos se sentaran y escucharan. Así que le pidió a Pedro que le permitiera subir a la barca para predicar. Pedro consideró que el Señor era pues un personaje muy llamativo. La gente lo seguía, se había oído de él, milagros y cosas. Y bueno, él decidió prestarle la barca, ¿no? Y dijo, sube. El Señor le dijo, boga un poquito adentro, ¿no? Retírate de la orilla para que la gente no venga a la barca. Y Pedro remó y se fueron más hacia atrás. Y desde ahí el Señor predicaba. Yo me imagino al Señor. El Señor tenía una voz muy potente. ¿Eh? Una voz muy potente. Especialmente cuando las personas están ungidas. Su voz, hermano, llega con una potencia que todos podían escucharle. En ese tiempo no habían parlantes, no habían equipos, ¿verdad?, de sonido, no había nada de eso. Y era una gran multitud la que estaba en la orilla y todavía le dice, boga un poquito adentro, ¿no? Retírate de la orilla. O sea, desde allí el Señor les enseñaba y gritaba y hablaba fuerte. Y la gente le escuchaba perfectamente. O sea, la potencia que había en la voz del Señor era envidiable, ¿no? Entonces el Señor empieza a predicar, no se sabe cuánto tiempo estuvo predicando. Pedro estaba en la barca, habían otros más que estaban en la barca con el Señor. Y el Señor terminó de predicar. Y cuando el Señor terminó de predicar, el Señor miró a Pedro y le dijo, Pedro, echa la red, tira la red al mar. O sea, ponte a pescar. Y Pedro tal vez en su pensamiento, ¿no? Este es ya mi imaginación, ¿eh? Pero yo me pongo a pensar, me pongo en el lugar de Pedro. Tal vez Pedro pensó y dijo, ¿cómo se ve que el maestro no sabe nada de pesca, ¿no? Es como que a usted le digan algo referente a su trabajo que es absurdo. Y usted dice, no, no es así, así no se trabaja acá. Así no es, así no funciona. Entonces Pedro diría, yo no sé, pero bueno, el maestro no sabe nada de pesca, él predica y todo, su labor de él es esa, pero de pesca no sabe nada, ¿no? Y por lo tanto no sabe lo que está diciendo. Entonces Pedro le responde y le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche, ¿no? O sea, hemos tratado de pescar y que es la hora apropiada para pescar y no hemos pescado nada. Más en tu palabra echaré la red. O sea, pero como tú lo pides, si tú lo pides, si tú lo dices, echaré la red. Y Pedro tira la red al mar. Entonces toda la gente que estaba con Pedro agarraron y ya en su forma que tienen los pescadores, comenzaron y tiraron la red, pues, ¿no? Comenzaron a soltar la red, a soltarla hasta que... Y mientras tanto la lancha o el barquito ese iba avanzando para que la red comenzara pues a estirarse, ¿no? Y a cubrir toda esa área para luego cerrarse y si hay peces, pues a encontrar los peces. Yo no soy pescador, pero más o menos tengo conocimiento. Entonces, bueno, ellos realmente no estaban tan seguros, ¿no?, de que iban a encontrar peces, sino que fue una cuestión más por el Señor, ¿no?, por respeto, por consideración al Señor. Y tiraron la red y lo sorprendente, hermano, es que allí, cerca de la orilla, que es imposible, ¿verdad? Nunca en la orilla hay tantos peces. Pero cerca de la orilla comenzaron a notar que la red se llenó de peces.
Había cantidad de peces. Dice que los peces saltaban. Ahora, no eran peces pequeños, hermano. Eran peces grandes. Peces grandes. Por eso dice que la red se rompía, porque ellos estaban acostumbrados. Su red, la resistencia de su red, era para una clase de peces que por lo general pescaban aquellos barcos, ¿no? Pero para peces grandes ya hay otro tipo de embarcaciones, otro tipo de red, otro tipo de forma de pesca, y esos peces por lo general están pues mar adentro. Pero resulta que esos peces que están mar adentro ahora estaban en la orilla. Y eran unos tremendos peces que se enredaron en la red y las redes se rompían, amado hermano, para asombro de Pedro y de toda la gente que estaba ahí. Asombrados. Nunca habían visto tal cosa. Ellos nunca, en todos sus años de experiencia como pescadores, jamás habían visto una cosa de esas en la orilla. Nunca. Y al ver que sus redes se rompían y que la cantidad de peces, ellos dijeron, hay que llamar a los demás, porque todos los demás pescadores con sus barcas no habían pescado nada tampoco. Y llamaron a los otros, y los otros al ver el chapuceo en el agua de los peces, agarraron sus barcas y se vinieron también y echaron, y todas las barcas se llenaron, hermano, de peces. Todas las barcas. Todos pescaron ese día. Fue tremendo. Fue uno de los milagros, hermano, que conmovió a todos esos pescadores. Y conmovió a toda la gente que estaba parada mirando. Ver la cantidad de peces grandes, gorditos, de todo tipo. Hermano, que a ellos les parecía inconcebible que a esa hora del día y cerca de la orilla hubieran esa cantidad de peces y esa calidad de peces. O sea, tenía que ser un milagro. Tenía que ser un milagro, hermano. Por eso es que cuando pasa el momento ya donde ellos logran sacar las redes y llenar la barca de peces, y estaba la barca llenecita de peces grandes, Pedro mira al Señor y dice en el otro evangelio que Pedro le dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Bendito el nombre del Señor. Porque Pedro, al igual que todos los pescadores, estaban conscientes que eso era un milagro, hermano. Mire, cuando el Señor hace un milagro, la persona que sabe, la persona que percibe, que ve el milagro, de hecho entiende que es algo sobrenatural. Si se lo contara a otros, podrían ponerle un montón de cosas. No, pero esto es por esto, que mira, que a veces la corriente marina, que a veces aquí, que a veces allá. No, esto fue un milagro. Esto fue un milagro. Y cuando Dios hace un milagro, nosotros lo sabemos. Cuando usted recibe un milagro, usted sabe que es un milagro de Dios. Aquí no hay otra cosa. Porque todo el mundo le decía a usted que no, los médicos le dijeron que no, las circunstancias decían que no y todo estaba en su contra y ocurrió algo que cambió todo. Así que eso es un milagro. Es un milagro de Dios. El Señor miró a Pedro sonriente. Me imagino al Señor con esa ternura, ¿no? Con ese rostro tan amistoso, tan hermoso que tenía el Señor. Miró a Pedro contento, ¿no? Porque para el Señor era un gozo ver a toda esa gente contenta, alabando a Dios, sin saber explicar cómo ocurrió esto, ¿no? Ellos no lo sabían explicar. Tal vez los otros pescadores ni siquiera entendieron que fue una obediencia a la palabra de Dios. Ellos pensaron que era una cuestión, fortuita, de algún fenómeno del mar, y comenzaron, ya después cuando Pedro les relata, y ahí se dan cuenta, ¿no? Que realmente fue un milagro, que fue el Señor el que hizo el milagro. Por eso Pedro le dice: en tu palabra echaré la red. No hemos pescado nada, o sea,
Tú no sabes de estas cosas, pero el Señor sí sabía de esas cosas y mucho más. El Señor sabía y sabe de todo, porque Él es el creador de todo, hermano. No hay nada que el Señor no sepa. Todo sabe, porque Él ha creado todo. Él lo ha hecho todo. Así que para el Señor enviar comida del cielo, como cuando envió el maná, eso para el Señor no hay nada imposible. Sacar agua de una roca, hermano, eso para Dios no hay nada imposible. Es que Dios es el dueño de todo. Él puede hacer cualquier milagro, cualquiera. Y no importa la circunstancia, Él hace el milagro. Y el milagro es precisamente aquello que en forma natural no es posible hacer. O sea, si se analiza con la lógica humana, pescar esa cantidad de peces a esa hora es imposible. Ningún pescador que te oiga decir, oye, hay que pescar esa hora porque a esa hora vienen peces de mar adentro, se van a reír en tu cara, ¿no? Y dicen, puede decirte, este está loco. Este está loco. Pero el Señor hizo ese milagro. Ellos sabían que era un milagro. Y el Señor le dijo, Pedro, no te preocupes. Ya no serás pescador ya. Ahora serás pescador de hombres. Ahora tú vas a predicar la palabra de Dios. Le cambió el oficio. Le cambió a Pedro el oficio que tenía. De pescador lo puso como predicador. ¿Ah? Que así es el Señor. El Señor te puede hacer un predicador. El Señor me hizo a mí un predicador y yo no sabía ni hablar. Yo era tímido, hermano, por si usted no lo sabía. Yo de joven, de muchachito, yo era muy tímido. Yo tenía que estar borracho para hablar. Borracho sí hablaba hasta los codos, cantaba y imitaba a Javier Solís. O sea, yo de borracho, yo mismo era. Pero bueno y sano, bueno y sano yo no le hablaba a nadie, a no ser que sea mi amigo, un familiar. Pero así en público, así hablar y dar un discurso, que yo no servía para eso. Me acuerdo la primera vez que a mí me invitaron en un aire libre, en una plazuela, para yo dar mi testimonio, para hablar algo de Cristo. Yo era nuevo, yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia, recién estaba llegando a la iglesia. Y me sacaron, yo había ido acompañando a los hermanos y me sacaron para yo dar un testimonio, hablar algo de Dios. Hermano, mis rodillas chocaban entre sí mis piernas, mis rodillas. Yo estaba temblando, mi voz entrecortada, no me salían las palabras, nervioso. Que pues, cualquiera que me haya visto en esa época y me haya escuchado, ¿quién podía imaginar que yo iba a estar luego predicando la palabra de Dios? Eso era imposible, hermano. Para yo predicar la palabra de Dios tenía que haber un milagro, tenía que surgir un milagro, y surgió el milagro. Entonces, Dios escoge a la gente. Dios llamó a Pedro y transformó a Pedro de un pescador, lo convirtió en un pescador de hombres, un predicador de la palabra de Dios, para que salvara hombres y mujeres para el reino de los cielos. Entonces, hay que considerar que no importa lo que nosotros seamos en esta vida, siempre hay un milagro latente cuando nosotros ponemos nuestra vida y lo que nosotros tenemos en las manos del Señor. Cuando nosotros hacemos eso, que somos benignos, somos generosos con Dios, hermano, Dios no va a pasar por alto eso. Pedro le prestó la barca generosamente, lo hizo de corazón cuando el Señor se lo pidió. ¿Puedo subir a tu barca? Por supuesto, sube, maestro. Esa actitud de otorgarle al Señor la facilidad para que Él pudiera predicar, eso fue muy grande para el Señor.
Tal vez otro miraría a la gente y dice, no, pero yo ahorita estoy lavando las redes, no puedo, ¿no? ¿Por qué no te subes a esa piedra que está allá? ¿No? Tal vez, ¿no? Hay gente así, hay gente que te miran de pies a cabeza, no, estoy ocupado ahorita, ¿no? No sé, y además tú dices que para llevarte más adentro, no puedo en este momento, yo tengo cosas que hacer, además no he pescado nada, estarían con otro carácter, ¿no? Pero Pedro no. Pedro actuó de buena voluntad. Él no tuvo desconfianza, al contrario, se sintió privilegiado de que el Señor subiera, aunque él no conocía todavía al Señor. Pero subió a su barca y desde el momento en que el Señor pisó la barca de Pedro, esa barca quedó bendecida. Sí, hermano, esa barca quedó bendecida. Bien dice la palabra que cuando tú llegues, le habla a un cristiano, a un hijo de Dios, dice, cuando un creyente llegue a una casa, dice que la paz de ese creyente quedará en esa casa. La paz quedará en esa casa. Sí, hermano. Si la casa fuere digna, dice, vuestra paz quedará en esa casa, que es la paz del Señor la que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que la casa fuere digna? Una casa digna para el Señor es una casa o una familia dentro de esa casa que le abre las puertas a la palabra de Dios, que le abre las puertas a Cristo, a que se hable de Cristo, que cree en el Evangelio, que cree en la palabra, ¿no? Que acepta que se le dé la palabra. Yo me acuerdo cuando yo me iba de puerta en puerta a predicar, tocaba las puertas, íbamos un grupo y uno se iba por una esquina, el otro se iba por la otra, así como hacen los testigos de Jehová, así era, así hacía yo. Me iba de casa en casa y habían personas que cuando salían y yo les decía quisiera que un momento darle una palabra que viene de Dios, algunos decían no tengo tiempo, no puedo, ¿no? Y me cerraban la puerta. Y otros me decían, ¿pero qué? ¿Qué vendes? ¿Qué? ¿Vendes algo? No vendo nada, solo quiero hablarte de Cristo. No, yo ya tengo mi religión, ya, y pum, y cerraban la puerta. O sea, la mayoría era indiferente. Pero yo recuerdo a una casa donde yo llegué, donde salió una muchacha que luego me di cuenta que era la empleada de esa casa. No era una casa lujosa, pero era la empleada, trabajaba ahí. Y sé que trabajaba ahí porque la dueña salió y la llamó por su nombre. Le dijo, oye fulana, ya pues, ponte a trabajar, ponte a hacer tus cosas, que eres ahí parada hablando con ese hombre. O sea, por mí, ¿no? Ella ni sabía de qué él estaba hablando. Pero esa muchacha, cuando yo le empecé a hablar de Cristo, uno se da cuenta cuando a la persona le gusta, cuando la persona quiere que usted le siga hablando. Yo le empecé a hablar y ella tenía hambre de la palabra de Dios. Ella quería que yo le hablara, le explicara. Yo le hacía leer y los versículos, ella los leía y con qué ganas, ¿no? Hasta que salió la mujer, la dueña. ¿Qué es aquí? Ya ponte a trabajar, ¿qué esto? ¿Qué cosa crees? Estás perdiendo el tiempo ahí hablando con ese hombre. Y ella dijo, sí señora, yo ahorita voy a empezar, pues apúrate, y se metió la señora. Y yo pensé que ya ella me iba a cortar y me dijo, sígueme hablando. Entonces para mí era algo maravilloso encontrar una persona que tuviera ese interés, ¿no? Ahora, imagínense para el Señor, cuando ve ese interés, ¿no? Cuando ve ese interés en ti, cuando ve esa disposición en ti, no que lo haces de mala gana. Por eso que la historia bíblica nos relata de dos mujeres. Dice que el Señor llegó a la casa de una familia que eran muy allegados a Él, y una de las hermanas, María, dice que se sentó a los pies del maestro escuchando al maestro. O sea, ella quería escuchar al maestro. Y su hermana Marta salió
y le dice: maestro, por favor, dígale a mi hermana que me ayude, que tengo bastantes tareas aquí en la cocina. Parece que Marta estaba que preparaba comida para los discípulos, para el Señor, y estaban en todo ese corre-corre, cocinando y haciendo, ¿no? Pero, y como tal vez ella había estado llamando a María y no le hacía caso, pues entonces ya públicamente dice: maestro, dile pues a María que me ayude, porque estoy en tantas cosas y necesito que me ayude. Y el Señor mira a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por las cosas de esta vida, pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así que puedes retirarte si quieres, porque ella de aquí no se mueve. Porque eso fue lo que le dijo: no le será quitada. O sea, no va a ir, olvídate. Ve tú, sigue en tu afán. Hay gente, hermano, que es así. Por ejemplo, en este momento que yo estoy predicando la palabra de Dios, hay creyentes que están cocinando. Hay creyentes que están limpiando. Hay creyentes que están viendo otras cosas, que están caminando por acá, hablando por teléfono y caminan para allá y se van para allá. Y estamos en plena palabra de Dios, ¿eh? Algunos familiares están atentos y están escuchando y recibiendo la palabra. Pero hay algunos que en este momento no están escuchando la palabra. Y son creyentes. Ellos han tenido todo el día para hacer sus cosas, para hablar. Este es un momento que es de la palabra de Dios. Y una persona que no le pone el respeto, una persona que no le pone el interés a la palabra de Dios, está perdiendo la bendición de Dios en su vida, hermano. Porque eso le va a traer consecuencias. Porque es indiferente a la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene su momento. La predicación no dura horas, son solamente unos minutos. Y escuchar la palabra de Dios trae bendición y vida eterna. Porque es el respeto que Dios se merece. Dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Todo el tiempo le das al César lo que es del César. El César representa tus deseos, las personas que a ti te gusta hablar con ellos, tus cosas materiales, tus asuntos personales, tu casa, tu carro, tu negocio. Pero en este momento, hermano, que no están ocupados por decir en cosas importantes o que son urgentes o que son exigidas por el trabajo, sino que estás en tu casa y puedes sacar un tiempito para Dios, no lo estás haciendo. Y Dios te está mirando. Dios te ve. Tú puedes reírte, tú puedes burlarte, tú puedes decir muchas cosas, pero Dios te está observando. Y Dios está observando tu corazón. Puede que a alguno hasta le moleste este momento y diga: no sé, no, ya me cansa escucharle ya todos los días. ¿No? Pero es la palabra de Dios. Y si tú no le das interés a la palabra de Dios, tú nunca vas a ser bendecido ni bendecida. Recuerden lo que dijo Pedro: en tu palabra echaré la red. Después, cuando tú estés sin trabajo, cuando tú no tengas dinero, cuando las cosas te vayan mal, entonces vas a querer que la gente te ayude y que la gente te dé y que Dios, que oren por ti para que Dios te abra puertas, te dé un trabajo y todo. Pero cuando tú tenías la oportunidad de recibir la bendición espiritual, de poner interés a la palabra de Dios, tú no le ponías interés. No tengo tiempo para eso. Prefiere chatear, prefiere estar en otras cosas. Sin embargo, yo conozco familias, hermano, donde el papá, la mamá exigen a sus hijos, todo el mundo se sienta acá a escuchar la palabra de Dios. Todos vienen ya, dejen todo lo que están haciendo y se ponen acá a escuchar la palabra de Dios. Porque esta palabra es una palabra, amado hermano, que te va a bendecir. Y por no oír la palabra de Dios, por no estar atento, por no darle el interés que la palabra merece,
luego caes en pecado, luego el diablo se mete y luego tus hijos se descarrilan y luego viene la desgracia. No le das lugar a la palabra de Dios, pero sí le das lugar a las cosas del diablo. Entonces, Dios tiene su momento. El sabio Salomón dijo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de escuchar y hay tiempo de hablar. Ahora es el momento de escuchar. Esta palabra va a bendecir tu vida. Cuando Pedro permitió que el Señor subiera a la barca y que predicara la palabra, y Pedro se puso a escuchar, él no se imaginó la gran bendición que iba a venir a su vida. Él no se lo imaginó. Es como tú, usted, hermano y hermana, usted no se imagina lo que Dios tiene preparado para su vida. Cuando hay una persona que dice, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a ver, voy a poner atención, voy a marcar con mi Biblia, voy a apuntar, estoy interesada en escuchar la palabra. Cuando usted hace eso, usted no tiene idea de dónde y cómo va a venir la bendición, pero le va a venir. Porque son benditos todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Son benditos. No es porque yo lo esté predicando, sino porque es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y todo tiene su momento. Entonces, Pedro fue bendecido. El Señor le dijo, préstame tu barca, y él con generosidad, con amor, le brindó. No es que tú te sientes en ese sillón a escuchar de mala gana. Eso no te trae bendición. La bendición es cuando tú vienes con un corazón alegre, con esa disposición. Y dice, Señor, yo quisiera que tú me bendigas, que tú me hables, que tú trates conmigo. Hay cosas que yo no comprendo, tal vez, hay cosas que yo no las entiendo, pero voy a escuchar tu palabra. No voy a escuchar al hombre, sino voy a escuchar tu palabra. Hermano, esa disposición trae bendición. Dice que los apóstoles a veces veían gente que tenían fe para ser sanados y oraban por ellos y se sanaban. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay mucha gente enferma porque no ponen atención a la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es que nosotros podemos ver que no importa cuál sea tu oficio, cuál sea tu profesión, tu trabajo, aun cuando estés desempleado, cuando tú le pones interés a Dios, cuando tú le pones interés a la palabra de Dios, te trae recompensa, te trae bendición. Eso te trae bendición. Mire, déjeme decirle, hay gente que está siendo sanada escuchando la palabra de Dios. Están siendo sanados, ellos ni saben. De repente se dan cuenta y dicen, oye, ahora que me doy cuenta, yo antes siempre tenía un dolor acá, me dolía, pero no sé en qué momento se me ha desaparecido. Dice. Es que mientras la palabra se va predicando, la palabra tiene un efecto salvador y sanador. La palabra va entrando. Cuando tú recibes, cuando tú aceptas la palabra, cuando tú la comienzas, hermano, a aceptar así con ese corazón deseoso, esa palabra comienza a entrar a tu alma, a tu cuerpo, y comienza a regenerar. Y la bendición es grande. Por eso, hermano, dijo el salmista David en el Salmo el verso 105. Él dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esa palabra te trae bendición. Nunca la desprecies por ningún motivo. Nunca la rechaces. Nunca te fastidies de la palabra de Dios. Nunca hagas eso. Porque tú no sabes el valor que tiene la palabra. Y al rechazar la palabra, al menospreciar la palabra de Dios, menosprecias a Dios. Menosprecias su grandeza, menosprecias su presencia. Pedro, con amor, le entregó la barca. Pedro
rema un poco para adentro, con gusto, Señor. Y remó, pero no se hizo lío, no se puso a cuestionar que para qué, que hasta aquí nomás, que mira, que el tiempo, que no sé, nada. Lo hizo con amor. Y cuando el Señor terminó de predicar, el Señor dijo, pues ahora voy a bendecir a este hombre que me prestó su barca y que lo hizo con generosidad, pues ahora yo voy a ser generoso con él. Y le dice, Pedro, yo sé que tú has estado pescando toda la noche y no has pescado nada, así que tira la red. Señor, pero como tú dices, ¿no? No hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y tiró la red. Cuando recibimos la palabra, hermano, comenzamos a tener reacciones de fe. Comenzamos a tener reacciones de fe. Y cuando tenemos esa fe, Dios comienza a hacer milagros. Dios comienza a operar milagros. Pedro solo tuvo que tirar la red. El milagro lo hizo Dios. Y la red de Pedro se rompía. Mire, la red de Pedro no estaba preparada para recibir los beneficios y el milagro del Señor. No estaba preparada. Así es nuestra red. Nuestra red, nuestra vida no está preparada para recibir tanta bendición. Por eso es que tuvieron que llamar a los demás. Sí, hermano. Porque cuando Dios te bendice, tú solo no puedes. Necesitas compartirlo con los demás porque la bendición para ti solo es demasiado. Tienes que compartirlo. Tienes que compartirlo. Porque así es la bendición de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amado hermano y hermana, nunca dejes al Señor de lado como hizo Marta. Se puso a cocinar, pero Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Su recompensa será sobre María. Pero tú, Marta, sigue hirviendo agua y sigue haciendo arroz y sigue cocinando. Porque has escogido eso. Tú has escogido eso. María ha escogido la bendición. Al Señor no le preocupaba la comida, hermano. El Señor no estaba ahí por comida. Él estaba ahí para traer la bendición, para predicar, para que las almas se salven. No estaba por la comida. Tú estás preocupado por la comida, es que tengo que cocinar porque después que van a comer ya me falta poco. No, apaga la cocina, siéntate, escucha la palabra de Dios. Después estás con ese carácter endemoniado, después estás con esas dudas, después estás enfermo, enferma, después estás que no sé qué pasa, la plata no alcanza y estás que hieres a todo el mundo. Ese es el resultado de no darle a Dios lo que es de Dios. Pero el día que tú le des a Dios lo que es de Dios, a ti no te va a hacer falta de ningún bien. Tú siempre vas a tener, de una u otra manera. Pero Dios te va a bendecir siempre. Te va a proveer siempre. Nunca vas a pasar hambre. No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. No. Pero abre tu corazón con Dios. No es que yo todavía no estoy convertido. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Ten respeto de Dios. Ten respeto de su palabra. Enséñale a tus hijos a amar la palabra de Dios. Aunque no estés convertido, enséñales. Yo tuve un tío que ya murió. Vivíamos en Chimbote. Y mi tío era un hombre borracho, le gustaban los amigos, las cantinas. Pero cuando llegaba el domingo, mi tío mandaba a todos sus hijos a la iglesia evangélica. Él mandaba a todos sus hijos a la iglesia evangélica. Eran chiquitos mis primos. Todos a la iglesia los mandaba. Y él se quedaba tomando y todo, pero él mandaba a sus hijos a la iglesia. Pero, ¿por qué lo hacía? Porque él sabía en el fondo de su corazón, por alguna razón, yo no sé si él conoció la palabra, yo nunca lo vi evangélico a él,
Pero por alguna razón él sabía que si sus hijos iban a esa congregación, iban a ser benditos, iban a ser bendecidos. Y aunque él era un pecador, él mandaba a sus hijos. Yo me acuerdo en el templo, llegaba una pareja en una camioneta 4x4 muy lujosa. Llegaba todos los domingos y con su pequeño hijo. Y ellos llegaban, ellos no eran de la iglesia, hermano. Yo no los conocía a ellos, nadie los conocía ahí. Pero ellos llegaban, dejaban a su hijo en la escuela dominical para los niños y se iban. Y ya ellos sabían ya más o menos la hora en que terminaba la escuela dominical de los niños. Y ellos regresaban, recogían a su hijo y se iban. Ellos nunca entraron al templo. Pero su hijo no se faltaba un domingo a la escuela dominical. ¿Por qué lo hacían? No lo sé. ¿Qué misterio había detrás? ¿Qué era lo que ellos entendían? De repente su hijo algún día llegó y quería, le insistía, yo quiero ir, yo quiero ir. Y tal vez por eso, por satisfacer al hijo, no lo sé. Pero yo sí sé que ellos se sentían bien dejar su hijo allí y después recogerlo. Y aunque ellos tal vez no lo pudieran haber entendido bien, ellos estaban generándole una gran bendición a su hijo. A veces hay padres que no llevan a sus hijos al templo, porque son muy inquietos, dicen. Son inquietos porque nunca lo has llevado al templo. Pero a los niños se les acostumbra llevarlos al templo. Que se relacionen con otros niños, que escuchen la palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la bendición para tus hijos. Enséñales a tus hijos a tener respeto de la palabra de Dios. Que cuando estemos orando no esté haciendo muecas ni esté jugando, sino que se ponga a orar. Enséñale. Háblale del respeto que tiene que tenerle a Dios. Porque si tú no le enseñas, ese niño nunca va a entender por qué oramos y a quién oramos. Lo va a tener en poco siempre. Pero si tú le enseñas a amar a Dios, a respetar a Dios, eso le va a traer bendición a tu hijo. Eso te va a traer bendición a ti. Por eso, hermano y hermana, cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer algo para Dios, tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, nunca lo hagas de mala gana. Nunca digas en tu corazón, me fastidio, ya no quiero. No hagas eso. Porque un día tú te morirás y te darás cuenta de lo que te perdiste. Te darás cuenta de cuán importante era reconocer a Dios. La Biblia dice que amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y yo te insto a que tú respetes y ames a Dios. Y enseñes a tu familia el respeto a Dios. Enséñales. Vas a ver la gran bendición que tendrás. Así como le enseñas para el colegio, para lo virtual, y que tiene que prepararse, y los padres, las madres son las que le hacen la tarea a los hijos y todo para que saque buenas notas. Ojalá así seas con tu hijo para buscar a Dios. Ojalá así le enseñes con ese mismo ahínco que tiene que sacarse una A o un 20 en su vida espiritual. Instrúyelo en el temor de Dios. Y busca al Señor de corazón. Serás bendecido y tendrás un milagro de Dios. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que esta palabra cale profundo en sus corazones. Que aprendan ellos a tener respeto de tu palabra, a tener temor de ti, Señor. Que sepan que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres un juguete, no eres un personaje cualquiera. Tú eres el Dios creador de todas las cosas. Mereces el respeto, mereces la importancia de vida, Señor.
Te pedimos perdón si en algún momento hemos descuidado, Señor, ese aspecto y hemos visto con indiferencia tal vez tu palabra. Perdona, Señor, nuestros corazones. Salva a aquellos que están en pecado, santifícalos. Y aquellos que están enfermos, sánalos, Señor. Opera milagros, Señor. Y aquellos que realmente de corazón te buscan y están atentos a tu palabra, bendícelos. No tengan falta de ningún bien. Y sean sanados y sean protegidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la noche. Dios te guarde.